Sobre esta diferencia o diferendo entre el Fondo Monetario y la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Hacienda, la conversión Facebook y X, 19 millones de usuarios, hay un sentimiento negativo, mientras que algunos apoyan las perspectivas optimistas del gobierno, otros expresan preocupación y desconfianza ante la realidad económica, porque no se puede decir que no, la gente no confía mucho a veces en los datos gubernamentales de este país. Y como me dice, no, pero ¿cómo sabes que es cierto? Siempre les contesto, a ver, yo no sé si es cierto un dato que me dé el INEGI, pero es el único dato que hay. Entonces, si tú tienes uno mejor y lo puedes sustanciar, preséntamelo. Pero mientras no, el único dato que yo tengo es el del INEGI o el del Banco de México o el de la Secretaría de Hacienda, porque los datos oficiales son oficiales. Como mucha gente está cuestionando el éxito o no de la campaña contra la delincuencia de la presidenta. Entonces te dicen, es que están escondiendo el número de muertos y los mandan a otro lado. Digo, perfecto, dime cuál es la metodología para esconderlos y cómo aparecen en otros lados. Y si me convences, vámonos. Pero es este prurito, ¿no? Está mal todo el gobierno. Bien, así es. A ver, Álvaro, tú también quieres hablar sobre este Fondo Monetario Internacional, porque México sale mal librado, de acuerdo al FMI. Sale mal librado. Tú ya dijiste las cifras de crecimiento que está esperando el Fondo Monetario Internacional, no las voy a repetir. Pero lo que sí te puedo decir es que México destaca al ser uno de los países con contracción económica adversa prevista para el 2025. Estados Unidos se pronostica que pase de 2.7% inicialmente a principios del año antes de las políticas arancelarias de Donald Trump a 1.8 para este año. Su crecimiento. Sí, pero es una disminución de 0.9% sobre el pronóstico. Y sin embargo, creo que Goldman Sachs, no sé cuál de estos bancos muy picudos, ya subió a 60% la probabilidad de que entren en recesión Estados Unidos. Por eso digo, todo es... Ay. Canadá de 2% que se esperaba que creciera a principios del año, ahorita está en 1.4, habrá que ver qué pasa en las elecciones, eso probablemente va a determinar si Canadá alcanza a recuperar algo en el segundo semestre. A México lo bajó del 1.4 positivo a menos 0.3. A menos 0.3. Okay. Y eso es también parte de la y entiendo incomodidad del gobierno, porque hay que entender que también hay un efecto mediático y discursivo, es que me pases de un crecimiento magro, porque tampoco es como que estuviera pronosticado un crecimiento brutal, a un decrecimiento. América Latina y el Caribe está pasando de 2.5% al 2%. Hay que entender ahí exactamente cuál es el rol de Venezuela y de Argentina en estos crecimientos que de algún modo mueven la balanza. Y por supuesto la economía global la baja al 2.8 del 3% en la que la tenía inicialmente y regresa el crecimiento al 3% para el 2026 como gran, y utilizo las comillas, rebote. ¿Cuáles son los factores clave detrás del recorte que vale la pena analizar? ¿No dijo cómo va China? Mira, porque hay quienes están pronosticando una estaflación ya en China, ¿eh? Mira, lo que me parece a mí que hay que hacer es enfocarnos exactamente en cuál es el rol que tienen estos fenómenos para México, porque también recordarás que China esta mañana hizo una amenaza a Xi Jinping, nada velada, donde a los países que hicieran tratados con Estados Unidos que afectaran a China habría represalias. ¿Está haciendo lo mismo que Donald Trump? O sea, yo no me escandalizo, yo cuando lo vi, hijo, está haciendo lo mismito que el Donaldo. La gran pregunta es, ¿dónde queda México en medio de eso, ¿no? México queda del lado de Estados Unidos, no nos hagamos guapos. Ahorita hablaremos un poco, ahorita quiero hablar rápidamente de eso. Nada más para citar cuáles son los fenómenos a los cuales el Fondo Monetario Internacional atribuye este recorte: aranceles, incertidumbre política y comercial, debilidad al cierre 2024, o sea, veníamos con una desaceleración. El tercer trimestre fue terrible. Pésimo. Y por supuesto, un endurecimiento financiero global. Para lo cual aquí... Oye, aquí no incluyeron que hay un esfuerzo inmenso del gobierno federal para bajar el déficit. Herencia cortesía de AMLO. Quiero hablar rápidamente de esto. Y un poco a favor de lo que decía Pablo en el corte anterior.
¿cuál es el efecto del Plan México? Entonces, un poco haciendo el mismo ejercicio que hiciste tú, lo que hice fue yo revisar los porcentajes de crecimiento de México del 44 al 85 y compararlo con la estrategia arancelaria. ¿Del 44 al 85? Del 1944 bueno, al 1985. es como comparar Marte con Es Júpiter, como comparar Marte bueno. con Júpiter, pero tienes una serie muy interesante si la comparas, porque recordarás que en el 44 acaban los aranceles Smoot-Hawley, que son los aranceles que les atribuyen la Gran Depresión de Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y en el GATT, en el 47, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que en el 95 es reemplazado por la Organización Mundial de Comercio, el WTO. De algún modo, en estos años, del OMC 47 al 95, OMC en español, de 1947 a 1995, lo que ves es que México tiene 11 años de crecimiento por encima de Estados Unidos e inclusive en algunos casos crecimientos del 9 y del 8%. Ojo, esto estamos hablando porcentualmente, ¿no? Definitivamente la economía de Estados Unidos siempre ha sido más grande. No, y hay que ver cómo estuvo la distribución de la riqueza en México. Bueno, ya sabemos, eso ya, esa respuesta ya la sabemos. Después, cómo nos llevó el diablo. El diablo nos lleva... Y exacto. seguimos pagando los errores de la docena trágica. Ahora, cuando tú tomas esos años de gobierno y ves cuál era la política que tenía el Banco de México en ese momento muy ligado a la presidencia de la República, lo que encuentras, Eduardo... No más para explicar, cuando tú dices muy ligado, no. Totalmente ligado. El presidente le decía al Banco de México qué hacer. No había autonomía. Decía, baja las tasas, sube las tasas, devalúa el peso. No existía la autonomía. Cuando hablamos de autonomía me estoy refiriendo a políticas de gobierno, que están muy ligadas en el sentido en el que sí había cierta independencia en programas de fomento empresarial. Pero bueno, lo que importa es esto. Se parece mucho al Plan México, Eduardo. Si tú ves el Plan Desarrollo Estabilizador, la entrada de universidades de Estados Unidos como la Universidad de Akron y la Universidad de Illinois a generar programas de modernización de la economía y la industria mexicana. O sea, es keynesiano totalmente. Totalmente keynesiano. Es que economía keynesiana, tienes que inyectarle mucho dinero del gobierno, promover que los empresarios le metan y así estimular la economía. Es muy similar a lo que está queriendo hacer Claudia. Que la economía keynesiana la destruyeron los neoliberales cuando decidieron de que el gobierno tenía que intervenir, que es parte de lo que paradójicamente sigue imperando en Estados Unidos. Paradójicamente. Entonces, en ese orden de ideas, yo me centro un poquito más en el campamento de Claudia Sheinbaum. Yo creo que el Plan México va a ser suficiente para por lo menos disminuir el efecto de la recesión, probablemente no anularla completamente, pero sí disminuirla. A ver, creo pero es que aquí tú y Pablo han sido muy cuidadosos. ¿Hay recesión o no? Sí va a haber recesión. Bueno, qué bueno, ya, gracias. Sí, pero hay una gran diferencia entre una recesión enorme y una recesión contenida. Pues hay una gran recesión estar medio muerto y medio vivo. Exactamente, pues es toda la diferencia. Pero una recesión para un país como el nuestro, sea leve, golpea muy fuerte. No, eso no hay duda. Golpea muy fuerte porque, nomás vean los últimos datos de empleo. Está subiendo la economía informal, contratando más gente, han cerrado pequeñas y microempresas. ¿Por qué? Porque estamos tal vez ya en una recesión. Sí, pero hay que ver los factores que favorecen a México. O sea, yo no iría yo también veo los factores. O sea, los factores que favorecen a México es que le guste o no a Estados Unidos, ellos están enfrentando una disminución de turismo entre el 15 y el 20% de países europeos, principalmente europeos y Canadá. Ese turismo, todos los indicadores apuntan a que probablemente caen en México. Y eso es bueno para México que depende y ahorita claro, más que no vayan a visitar Estados Unidos, que vengan a México. Que vengan a México. Pero a ver, un punto importante aquí es el tiempo. Nos dará tiempo de que con estas nuevas políticas se pueda revertir todo esto que tenemos nosotros, esta gran dependencia con Estados Unidos. Todas nuestras exportaciones o la gran mayoría van para allá, desde el Tratado de Libre Comercio, ahora viene la renegociación. No sé si nos dé tiempo. Yo creo, Paula, que dos cosas tendrían que pasar, a ver si están de acuerdo conmigo. Primero, el plan de construcción de vivienda de Claudia Sheinbaum tiene que salirle bien y a tiempo. Ya aseguró los fondos del Infonavit para construir. Sí, con la reforma. Eso le podría dar para construir las casas, que hay déficit desde el sexenio de Enrique Peña Nieto para construir casas, reactivar el empleo, reactivar la construcción, que es tan importante para la economía. Y segundo sería el turismo. Si esas dos cosas le salen, yo no creo que fuera necesariamente mal. Vamos a ver, yo soy un poco más escéptico que tú.
porque gran parte del Plan MECO se basó en una economía que crecía 2,5%. Eso es cierto también. Y si la economía va a crecer 1,5%, tienes que ajustar tus cercano cuentas. 1 o 2. Y si no crece y se cae el 0,3, quiero ser amable, pues los recursos no van a estar ahí. Porque si algo no va a variar en este país es los fondos que van a los programas sociales, porque los ordena la Constitución. Y la lógica es que tienen que meter la disciplina fiscal que la presidenta está ejerciendo, lo cual está causando recortes presupuestales en todo el gobierno. Todos los programas. Pero nos Entonces, seguimos negando, a una reforma fiscal integral, Bueno, que viene siendo necesaria desde hace Estoy muchos totalmente de acuerdo. años. Desde Sexenios. Sexenios, pues sí, sexenios. En fin, para concluir, Álvaro. Para concluir, mira, los datos del Fondo Monetario Internacional pintan un escenario negativo para México. No me parece que sea necesariamente tan malo si hacemos la tarea y no salen las cosas. De acuerdo a Están- algunos escenarios, yo creo que hasta el fondo es un poco optimista. Yo te lo diría. Fíjate. En fin, vamos Vamos a ver, Vamos al final del año. Mensajes.